¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, continuando con el estudio que estamos haciendo sobre las obras de la carne, esta oportunidad vamos a hablar acerca de las contiendas, basado en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Me parece que en un mundo de competencias existen sin duda las contiendas. La vida cristiana no pertenece a este ámbito, aunque hay quienes ven que dentro del servicio a Dios existen competencias para agradar a los hombres antes que a Dios. Y cuando procedemos de este modo es indudable de que tendremos contiendas. Y veamos lo que dice la Biblia al respecto. Pero antes sería bueno definir lo que es contienda. La palabra contienda viene del griego eritia, que denota ambición, buscar uno lo propio, significa rivalidad, siendo el egocentrismo pues una idea subyacente a la palabra por ello. Denota formación de partidos, se deriva de eritos, que significa asalariado, de ahí el significado de tratar de conseguir seguidores, de lograr divisiones, se traduce como facciones, y estas son el fruto de los celos. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. En otras palabras, el soberbio va a ser un tipo que va a producir contienda. Es un tipo que, por su misma actitud, por su misma manera de ser, no le va a caer en gracia pues a nadie. Y bueno, su manera de tratar a otros con soberbia, pues esto va a generar que salga peleándose al final. El hombre iracundo también es alguien que promueve contiendas, como dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Creo que ayer, el día anterior, hablábamos acerca de la ira y de todas las consecuencias que ésta puede producir en la vida de la persona que la tiene y en su relación con el prójimo. Bueno, una de ellas precisamente es la soberbia, ¿no? La soberbia que, como ya estamos viendo aquí, es lo que nos va a generar toda esta situación de oposición, de pelearnos, de discutir y de generarnos enemistades, porque yo creo que el iracundo al final, más que amigos, logra enemigos. El perverso también es alguien que levanta contiendas. En Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. En un ambiente de contiendas, pues no se puede vivir en paz. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver cada día, pues, que en un mundo donde Dios está ausente, pues siempre va a haber pelea, discusiones, no vamos a pelear por ideologías, por cosas, por, qué sé yo, por un montón de situaciones que es el modus vivendi de un ambiente, de una sociedad que a Dios lo tiene de lado, que no le obedece, que no quiere seguir el consejo de Dios. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Sí, eso es cierto. Es mejor comer aunque sea un pedazo de pan, pero en un lugar donde hay paz y tranquilidad, que comer pues un manjar delicioso en un lugar pues donde hay lucha y contienda, hay temor, hay ataques y todas estas cosas que quitan la paz y que desestabilizan emocionalmente a una persona. Las palabras también del necio producen contiendas. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Las personas que solamente usan sus labios para hablar y decir cosas malas de otros, para meterse en chismes, para atacar, para insultar, para agredir, bueno, esa persona consciente o inconscientemente está llamando a los azotes, está llamando a que alguien se levante, la castigue, lo golpee, porque yo creo que la relación no se puede llevar de esta manera, definitivamente, aunque creo que todos sabemos y el sentido común nos dice que es mejor llevarnos en paz con todos, estar en paz con todos, pero hay quienes pues no hacen caso a este consejo y prefieren siempre atacar a otros y a veces decir cosas que no son ciertas y sin darse cuenta pues están generando un montón de problemas. Las contiendas feroces muchas veces también son las de los hermanos, estamos hablando de los hermanos de sangre,
Como dice Proverbio 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Bueno, yo en mi experiencia personal he visto cuando se pelean los hermanos a veces por un terreno, por una propiedad, por una casa, y vaya usted a ver la clase de líos, no solamente líos en el sentido de enfrentamientos personales, sino incluso hasta líos judiciales en familia. Es decir, que los juicios se quedan en familia, peleándose por cosas materiales. La contienda puede ser justificada cuando se trata de defender la verdad. Como dice Judas 1:3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, subrayo la palabra contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este caso, la palabra contienda no tiene esa acepción despectiva, negativa, como cuando uno se pelea con alguien por situaciones que son triviales, que no son importantes, o simplemente por el mero hecho de quererle fastidiar a alguien, ¿no? Como mencionábamos acerca del soberbio, del iracundo, del perverso, del necio, que a través de sus actitudes y sus palabras pueden producir contiendas. No, en este caso hablamos ya de la defensa de la sana doctrina, porque en un mundo perverso, en un mundo donde existe la idolatría, en un mundo donde no existe el temor de Dios, en una sociedad donde no hay valores, pues uno tiene que llevar la palabra, uno tiene que predicar el Evangelio, y es ahí donde se van a levantar quienes se van a oponer. Entonces es ahí donde Judas dice, y él exhorta, y él dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, pues yo les escribo exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que ser defensores de la fe. No vamos a defender a Dios, porque Dios se defiende solo, pero sí hay que defender la sana doctrina, hay que defenderla de que no se pisotee, de que no se esté vulnerando o no se esté tergiversando la palabra de Dios o la estén usando para fines que no son los que Dios estableció. Una iglesia carnal también es una iglesia contenciosa. Y Pablo lo va a decir hablando justamente de los corintios, ahí en 1 Corintios 3:2-3, cuando dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A pesar que esta iglesia se ufanaba de ser una iglesia llena de dones, pero Pablo la consideraba una iglesia carnal, porque dentro de la iglesia de Corinto se habían establecido facciones, habían divisiones, habían quienes decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro, y ese ambiente generaba contiendas. Es algo como lo que parece hoy día en las campañas políticas, donde se establecen partidos y los partidos se pelean unos con otros y siempre se van a sacar los trapitos al aire y van a estar indagando, investigando la vida de un candidato y sacando lo negativo, porque esa es la campaña, así se hace campaña, ¿no? En lugar de exponer ideas que contribuyan al desarrollo del país, pues las campañas se caracterizan muchas veces por los golpes bajos, por los ataques hacia la persona, hacia la vida del candidato. Y esto obviamente pues genera contiendas, porque el otro no se va a quedar callado y también va a buscar maneras de atacarlo de la misma manera. La motivación para servir a Jesús puede ser también la contienda. La palabra contienda también tiene otra definición que es competencia. Es decir, dentro de la iglesia, en el plano del liderazgo, puede haber competencia, ¿no? A ver quién destaca más, ¿no? A ver quién quiere establecer su autoridad, o en una iglesia donde existe un titular y existen varios pastores asistentes, a veces hay quienes quieren ganarse el favor del titular, y de la manera como lo quieren hacer, pues es serruchando el piso al otro. La competencia dentro de la iglesia no es de Dios. No estamos en la iglesia para competir entre los pastores.
No estamos en la iglesia para agradar al pastor titular. No estamos en la iglesia para agradar a los hombres, sino nuestra labor es agradar a Dios. Y Pablo va a decir esto justamente, va a denunciar esto, hablando a los filipenses en el capítulo 1, verso 15, cuando dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sí, esto existe. Si ya estaba en el tiempo del apóstol Pablo, también existe esto hoy en día. Y un creyente, un líder, un pastor, un servidor de Dios, si Dios le da la oportunidad de trabajar en una iglesia o desarrollar un ministerio, él no tiene que estar compitiendo con nadie, a veces, bueno, en mi experiencia de pastor, he visto que algunos consiervos, cuando están hablando entre ellos, uno le dice al otro: oye, ¿y tu iglesia cuántos miembros tiene? Bueno, mi iglesia tiene 100 miembros. ¿Y la tuya? Oh, mi iglesia tiene 300 miembros. ¿Y la tuya cuánto tiene? Tiene 50 miembros. Ah, bueno. Pero ese bueno se lo dicen como, ¿no? Te falta mucho, te falta. Y el que tiene más y el que ha desarrollado más su iglesia, pues un poco como que hincha el pecho, ¿no? Y se siente bien, en su ego se siente muy bien, porque él piensa o porque él alucina que él está haciendo un mejor trabajo que los otros. Y esto no es de Dios, creo yo. Dios te ha puesto en un lugar para que tú le sirvas. No te ha puesto para que tú estés fijándote en las cifras y en las cantidades de personas. No. Él te ha puesto para que tú hagas tu labor pastoral, de servicio, de entrega, de fidelidad, de obediencia, y que puedas pastorear como Dios quiere que lo hagas. Pero no caigas en la dictadura de las cifras o de los números, como algunos lo llaman, que están pendientes de cuánta gente viene, cuánta gente hay. Si hoy día tienen el templo lleno, muchos siervos, muchos pastores se sienten contentos. Pero si a la semana siguiente bajó la asistencia, se sienten tristes. Y si sigue bajando, se sienten mal. Bueno, claro, hay que ver por qué está bajando la asistencia, porque puede haber muchas razones, muchos factores. Pero yo quiero decirte, mi querido hermano, tú que eres un siervo de Dios, tú ocúpate en ser fiel a Dios, en estudiar la Biblia, en indagar lo que Dios quiere que tú transmitas a la grey, y hazlo con fidelidad. Desarrolla bien tu ministerio. Procura ser un hombre lleno del Espíritu Santo, y Dios usa a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y Dios se va a glorificar a través de ellos. Y yo creo que las cifras, los números, son la consecuencia del trabajo correcto, del trabajo honesto que tú estás desarrollando delante de Dios. El hombre santo es un tipo que evita las contiendas. Y esta es la diferencia entre el santo y el que no lo es. Porque el que no lo es le gusta pelearse, le gusta discutir, le gusta estar en la contienda. El hombre santo las evita. Génesis capítulo 13, versos 6 al 8. Este es el caso de Abraham con su sobrino Lot. Dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Mira la expresión de Abraham: no haya ahora altercado. No nos peleemos, no estemos contendiendo entre nosotros dos. Yo soy tu tío, tú eres mi sobrino. Tampoco que haya altercado entre nuestros pastores, entre los tuyos y los míos, porque somos hermanos. Muy sabio Abraham. Él sabía que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se estaban peleando por territorios, se estaban peleando por fuentes de agua, bueno, obviamente que cada uno buscaba siempre el beneficio de su ganado, pero Abraham decía: yo no puedo pelearme con mi sobrino, no voy a hacerlo.
no quiero enemistarme con él, no quiero que él se resienta conmigo. Es ahí donde Abraham le dice, mira, Lot, mejor vamos a separarnos, tú escoge a dónde quieres ir. Y muy sabio, o sea, Abraham le dijo, escoge el lugar, tú escoge primero. Y bueno, Lot escogió pues la tierra de Sinar, se fue por la parte donde estaba Sodoma y Gomorra, y Abraham se quedó pues en el lugar donde estaba. Y Dios lo bendijo a Abraham, Dios lo prosperó a Abraham, Dios lo ayudó a Abraham, Dios estaba con Abraham en ese momento y bueno, le bendijo, le dio su ayuda y en cambio Lot perdió todo en el tiempo. Cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, pues Lot también perdió todas sus posesiones, perdió a su esposa, perdió a sus yernos, a los que iban a ser sus yernos, perdió a sus hijas, que se quedó con sus hijas, se quedó sin nada. Pero Abraham era un hombre que no le gustaba pelearse ni discutir con nadie, era un hombre que solamente buscaba estar en paz con Dios y con los demás. El apóstol Pablo nos aconseja que la humildad tiene que ser o manifestarse antes que la contienda. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En las cosas de Dios no podemos hacer nada con este tipo de motivaciones carnales. La vanagloria y la contienda provienen de la carne. Y más bien Pablo dice, destaca más bien lo que a Dios le agrada, que es la vida de humildad. Estima a cada uno, estima a los demás como superiores a ti mismo. Lo que no significa que tú te tengas que anular como persona y pensar que, bueno, todos los demás son mejores que yo. No va tanto por ahí esto, sino va más por el tema de estar dispuesto a ser de bendición para los demás, a servir a los demás, porque el Señor nos llamó a servir. Y que la idea es estar en paz con la gente, la idea es estar en paz con todo el mundo. No pelearnos, no tener enemigos, porque las contiendas generan enemistades. El Señor no nos llamó para el ministerio de la enemistad, no, sino nos llamó para el ministerio de la reconciliación. Tú como hijo de Dios, como hija o hijo de Dios, tú tienes que manifestar eso. Tienes que tener un espíritu de conciliación. Tienes que estar reconciliado con Dios tú primeramente para que entiendas esto. Y para que a la vez busques que la gente, aquellos que no tienen a Dios, también puedan entrar en ese mismo escenario de reconciliarse con Dios. Y Dios te va a usar a ti para ello. En la oración debe haber unidad y no contiendas. Yo pienso que muchas veces las oraciones no son respondidas porque las motivaciones de aquellos que están orando no son las correctas. Están pidiendo cosas, pero que están inspirados más en su carne que en el espíritu. Están buscando su propia conveniencia y no están buscando honrar a Dios. Y cuando Dios ve la oración y ve la motivación del corazón que va en ese sentido, pues Dios no responde. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración no puede haber lugar para la ira, para el enojo. No puedes tú orar resentido con alguien o contra alguien. Si tú tienes algún tipo de enojo, resentimiento, rencor en tu corazón, mejor no ores hasta que Dios te ayude a superar eso. Porque no vas a poder orar bien. No vas a poder orar bien. El apóstol Juan escribe en una de sus epístolas y dice que si alguno dice que ama a su hermano, alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice. Entonces, para orar a Dios, tú tienes que estar en paz con Dios primeramente y estar en paz con tu prójimo. Como te dije, el cristiano no puede tener enemigos. Y las enemistades nacen de las contiendas, nacen de las competencias. Como te dije, en la iglesia no debe haber competencias, todos estamos corriendo la carrera, pero acá no se trata de quién va a llegar primero, acá lo que se trata es que todos tienen que llegar a la meta,
al premio del supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo. Si amas a Dios y eres fiel, Él te va a guardar de las contiendas. Como lo dice el Salmo 18, verso 43, me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Esta es la oración del salmista, David, pero él está diciendo, tú me has librado de las contiendas del pueblo. Sí, pero si tú te das cuenta, la vida de David fue una vida de constante guerra, pero una guerra contra quiénes, contra pueblos paganos, porque él estaba expandiendo, estaba cumpliendo con un propósito de Dios que era que Israel crezca políticamente y se desarrollara mucho más. No es que David se peleara contra su mismo pueblo, no, sino las contiendas tenían que ser contra sus enemigos, contra países o naciones paganas a las cuales él tenía que combatir. Aunque lamentablemente David tuvo enemigos a veces en su misma familia y tuvo gente que lo traicionó, no es porque él los haya buscado, no es porque él haya provocado eso, sino es que lamentablemente es así. A veces hay situaciones donde no siempre le vas a caer en gracia a cualquiera y hay gente que se va a levantar en contra tuyo. El tema es cómo manejas eso, cómo manejas ese tema. O tú también te vuelves contencioso y le respondes de la misma manera, o te aferras a Dios y le pides sabiduría para que Él te ayude a superar esa situación. Dios lo bendijo mucho a David y como él mismo lo dice, me has hecho cabeza de las naciones. Es verdad, el gobierno de David fue muy próspero, fue un hombre que a donde iba Dios le daba la victoria. Y pueblo que no conocía pues lo servía. Creo que este es el secreto de la victoria. No que nosotros salgamos a pelear con nuestras fuerzas humanas, ni contendamos con nadie, ni busquemos ser enemigos de nadie, ni estemos haciendo gala de orgullo, de soberbia, de necedad, ni nada de esas cosas, sino que actuemos con humildad y sencillez. Y sí, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, pero no con las armas humanas, carnales, sino con las armas del Espíritu, las armas de Dios, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, con ese tipo de armas espirituales que Dios nos ha dado, tú vas a poder lograr la victoria y de esa manera honrar a Dios. Espero que este tema haya sido de ayuda, bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad.